El que encubre su dolor no tiene remedio para él. Proverbio turco. A lo largo de la vida, todos los seres humanos experimentamos el duelo, una de las experiencias más difíciles. Frecuentemente, este estado lo relacionamos con la muerte, pero en realidad es que ocurre cuando existe una pérdida. Por eso, hoy te voy a platicar 4 tipos de pérdidas. La primera, la pérdida materiales. Es cuando pierdes una casa, un auto, por algún siniestro, algún accidente o alguna otra situación. La segunda, la pérdida evolutiva. Es cuando vamos evolucionando de nuestra niñez a nuestra adolescencia y nuestra vida adulta. A veces nos duele pasar estas etapas y cuando somos adultos nos damos cuenta que queremos regresar a ser niños, pero ya evolucionamos. La tercera, pérdida de capacidades. Esta pérdida es cuando perdemos alguna mano, algún pie o alguna extremidad de nuestro cuerpo. La cuarta, pérdida de relaciones. Esta pérdida es cuando tenemos una separación, un divorcio y cuando muere un familiar. Qué difícil, ¿verdad? Te voy a compartir 5 fases del duelo, que todos lo tenemos que vivir. Todos tenemos que pasar estas 5 fases para llegar a estar tranquilos. La primera es la negación. Hace 16 años murió el papá de mi hija. Ella tenía 4 años. Cuando a mí me dicen, Edith, le dieron un balazo a Juan Carlos. Yo lo primero que dije fue, ¿está bien? Me fui al hospital. Cuando llegué al hospital me dicen que ya había muerto. Yo negaba, yo no creía lo que me estaban diciendo. Me desvanecí, me metieron a urgencias, me volvieron a sacar, me volví a desvanecer hasta que me pusieron suero. Yo no creía lo que estaba pasando, negaba esa situación y no iba a estar contenta hasta que yo lo viera. Y así fue como le dije a una de sus tías, que es enfermera, que yo quería verlo. Hizo lo posible y me pasó a verlo. Ya no estaba en su cuarto, ya estaba en la plancha, ahí donde los tienen. Yo negaba que él estaba muerto. Yo le gritaba y le decía que despertara, que por qué se había ido. Me negaba a esa situación. La segunda fase es la ira. Fue cuando yo lo agarré y lo despertaba y le decía que despertaba. Y él no me hacía caso. Cuando salgo de la habitación donde lo tenían, vi a su amigo con el que se había ido. Y lo primero fue agarrarlo a él y desquitar, sacar esa ira que yo tenía. Y lo empecé a golpear y le decía que por su culpa él se había muerto. Que el que debería de estar muerto era él, no Juan Carlos. Que porque Juan Carlos tenía una familia y él no tenía nadie. Esa fue mi ira con la que saqué este duelo. La tercera es cuando ya estaba en casa, estaba más tranquila. El cuerpo no me lo dieron porque tenían que ir a hacerle varios estudios para saber el motivo de la bala que le había lastimado en el cuerpo. Mientras su cuerpo llegaba a la casa, estaba la negociación con Dios. Yo le decía, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué no te llevaste a otra persona? ¿Por qué tenía que ser él? Negociaba irme yo en lugar de él. Pero no era así. No podía estar yo en su lugar. La cuarta etapa fue la depresión. Pasando los 9 días,
de que la familia nos está acompañando, es cuando viene lo duro. Ya no está nadie para estarte acompañando. Yo me deprimía porque yo veía a mi hija y yo decía, ¿cómo es posible que ella tan chiquita ya haya perdido a su papá? ¿Por qué nos tenía que pasar esta situación a nosotros? Yo de depresión empecé a comer más, agarré el vicio del cigarro para poder dormir porque yo no dormía. Y así fue pasando el tiempo y llegamos a la quinta etapa, que fue la aceptación. Acepté la situación porque sabía que tenía una niña, que tenía que sacarla adelante, que tenía que trabajar para poder darle lo que ella necesitaba. Pasa el tiempo, pasé un año sin trabajar, haciendo trámites y acepté mi situación. Acepto mi situación y entro a trabajar al año de su pérdida de él. Ahí es otro cuento porque te enfrentas a un mundo donde tú estabas en una burbuja, donde dependías de una persona. Y ahora enfrentarte a la vida, enfrentarte a las personas, a la situación, también fue muy duro. Pero esa parte se las contaré en otra historia. Les dejo esta frase: no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción.